Vamos al inicio de la interfaz de Adobe Illustrator, opción abrir. Buscamos la carpeta en cuestión. Y vamos a abrir las curvas de nivel. Entonces acá podemos ver un mapa de curvas de nivel que tiene reforzado, ¿no? Cotas cada 5 metros, reforzadas con un valor de línea un poco más fuerte y el resto de cada metro con un valor más delgado. Eso le va a dar mayor riqueza a nuestro mapeo, ¿no? Entonces, a nivel visual, vamos al menú, perdón, al panel de capas, y ahí verificamos dónde está la información de polígonos, que es en esta capa en especial, y procedemos a eliminar las capas que no tienen información, estas que, digamos, están vacías, ¿no? Y lo exportamos. Vamos al menú Archivo, Exportar como, y nos da por default la opción PNG. Ya sabes que no cambias el nombre porque están bastante explícitos, y solo activamos el check en usar mesa de trabajo, y como es una sola mesa, lo dejamos ahí en uno en todo, exportar. Nos sale el cuadro de diálogo de opciones PNG y le ponemos el valor que corresponda. Y como es imagen, no necesitamos la opción optimizar para texto, lo ponemos optimizada para ilustraciones en la opción de suavizado. En la previsualización, color de fondo transparente, y como se ve acá muy claramente el ajedrezado que nos permite entender que hay transparencia detrás de las líneas de curvas de nivel. Presionamos OK y listo. Lo propio se hace con las demás capas, que ya sabes el procedimiento. Y nada, empezamos a trabajar dentro de Photoshop. Abrimos el software y acá abrimos las clases. Empezamos a trabajar con los PNG. Puede ser cualquiera, puedes empezar por curvas de nivel y listo. Para darle un contraste, vamos a crear una capa nueva en el panel de capas. Ya sabes, en la hojita doblada, en la parte inferior derecha del panel de capas. Y a ese le vamos a poner un color aleatorio con el bote de pintura. De repente el color no nos favorece, usamos nada más blanco. Ya sabes, cambiar el color es sencillo ahí en los colores de la caja de herramientas, color frontal, siempre activo para que se pueda colorear apropiadamente. Esto en un gris algo sucio, lo encendemos un poquito más. Listo. Procedemos a cargar las demás capas. A ver, colocar elementos incrustados. En este caso, incrustado porque no tienen tanto peso. Enlazados, si pesaran mucho ya tu archivo se vuelve un poco lento para procesar las imágenes, ¿no? Eso ya, como habíamos dicho anteriormente, depende de la capacidad de RAM y procesamiento de tu computadora, ¿no? Y procedemos a cargar los PNGs exportados, como las manzanas. Perfecto. Enter siempre para fijar el objeto, que llega por default como objeto inteligente, es decir, que no se distorsiona al escalar, que no está rasterizado.
bloques. Déficit habitacional. Industria. Y finalmente una actividad asociada al impacto de los humanos en no solo residencias, sino en fabricación, como es el tema de industrias, lo que son lomas afectadas. Listo. Ya están todas nuestras capas que vinieron originalmente de SIG, todas fijadas y ubicadas adecuadamente. Pero como te das cuenta, los colores no ayudan y tampoco hay el efecto tridimensional de la orografía. Entonces, para ello nos vamos a ayudar de la imagen referencial que había sacado de Google y que ya previamente la había ajustado lo máximo posible a esta vista que viene de SIG. Entonces vamos incrustando la referencia que se encuentra acá afuera, la referencia de relieve. Y la vamos a escalar para ver cómo cuadra con el resto de nuestra orografía, ¿no? Te das cuenta que más o menos está por acá. Es cuestión de probar. Recuerda que está como objeto inteligente y mira, está bastante cercano, ¿no? Está un poco por debajo, está desfasada hacia abajo, entonces la subimos. Clic en la capa, activamos la herramienta mover, que se encuentra en la caja de herramientas como una cruz con flecha, y tratamos de cuadrar los elementos orográficos. ¿Ves? Te das cuenta que se va develando, ¿no? Se va expresando en relieve este sector. Claramente se ve que ahí cuadra, ¿no? Podemos poner en modo de fusión, multiplicar. Y ver cómo queda, ver con lo que son manzanas. Sí, cuadra, ¿no? Muy bien. Hasta un poquito más habría que subirlo de relieve para ser un poco más exactos. Recuerda que se llama referencia relieve. A ver, vemos las cuadras. Y sí, la referencia relieve habría que moverla un poco hacia arriba. Y a la izquierda. Habría que subirlo un poco, ¿no? Probamos. Ahora sí. Bajar. Traerlo un poquito más a la izquierda. Y ya con eso creo que estaría. Ya. Entonces con eso queda ubicada la orografía. Escondemos por un momento esto para ver qué tal queda. Y vamos a traer de una vez la capa nubes, que es, bueno, una capa no del estudio, pero sí de atmósfera, ¿no? Que también un mapa, ¿por qué no? Puede mostrar un nivel de atmósfera, más que nada en el campo estético, que te puede servir, como repito, para otros recursos de comunicación del sector de estudio, ¿no? Entonces vamos a incrustar elemento y buscamos las nubes, que es un PNG con transparencia, por si acaso.
Este tiene que estar acá. Y ahí está. Sí está ahí, pero no se nota porque es blanco. Entonces, si yo a la imagen de base la coloreo, te das cuenta que ahí están las nubes, ¿no? Control Z. Y la dejas tranquila ahí a la nube, la escondes con el icono del ojo apagado. Y listo, ya estarían todas nuestras capas. Ahora, la gran pregunta, profesor, ¿por qué nos ha puesto esta imagen de relieve ahí si ya tienen las curvas de nivel? Es deliberado, porque le queremos dar más vida a los desniveles del terreno. Y como la imagen es bastante intervenida, hay dos opciones. O terminamos de colorear todo este sector para eliminar las vías, u otra es pintar digitalmente para crear los relieves de los cerros. Yo creo que en este caso más fácil sería pintar las zonas planas para que nos ayude a generar la superficie, ¿no? No sé, eso ya es criterio y elección de, del proyectista en mapas, ¿no? A ver, vamos a probar lo que acabo de decir y vamos a hacer una copia de la imagen referencial, apagamos la original y esta la rasterizamos, porque no podemos intervenirla sin rasterizarla, es decir, convertir el objeto inteligente a un bitmap o raster. Entonces hacemos clic derecho y elegimos la opción del listado, rasterizar capa. Muy bien, entonces ahora esto ya lo podemos intervenir. Utilizamos la herramienta pincel de la caja de herramientas o tecla B de brush en inglés y vamos al color frontal y copiamos el color de la parte llana de nuestro mapa de relieve y le vamos a pintar con un pincel, ¿no? Que ya sabes que con Alt y clic derecho podemos modificar, si nos vamos de derecha a izquierda, podemos modificar el radio y si vamos de arriba a abajo, la suavidad o dureza del pincel. Ya en esa combinación podemos empezar a pintar, ¿no? Si te equivocas, control Z, ¿no? Con cuidado las áreas llanas primero. Reducimos a necesidad con Alt y clic derecho el grosor de nuestro pincel. Primero las zonas planas, como he dicho hace un momento. Y poco después vamos a ir con el siguiente tono para que podamos hacer el relieve, ¿no? Si tuvieran una tableta digitalizadora sería mejor. Podemos también bajarle la opacidad en la barra de propiedades de 100 a 50 para ir ya. Entonces pasamos al siguiente nivel de degradado. Ahí está. Y vamos pintando las partes que de repente se nos habían borrado. Un poquito. Recuerda de que este es solo un refuerzo, ya que las curvas de nivel son las que al final van a dar el relieve. Y este es el efecto final, digamos, ¿no? Y ahorita, sí, falta un poco por acá. Vamos a seguir con el color que he elegido.
Retomando con lo que es el pintado de relieve, acá, como puedes ver, se ha ido trabajando con tres tonos, los tres valores, ¿no? El color más claro para lo llano, lo intermedio para las pendientes regulares y el oscuro para los elementos más empinados de la orografía, ¿no? Entonces, acá todavía se puede ver que está algo sucio, hay algunas cositas ahí por mejorar, y esto lo podemos modificar utilizando un filtro. Vamos al menú filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano, activamos la opción previsualizar y nublamos un poquito más, ¿no? Y eso va a enmascarar algunos detalles que todavía faltan de rayas, de curvas de nivel, ¿no? Recuerda de que tenemos ya previamente un tema de curvas. Entonces las curvas finalmente nos van a dar el relieve exacto y el sombrero nos va a dar la idea de tridimensionalidad. Entonces podemos exagerar un poquito con el desenfoque gaussiano porque tenemos el apoyo de las curvas de nivel. Ya, entonces vemos antes y después. Te puedes dar cuenta, por ejemplo, en la parte superior derecha que había una cifra, ¿no? Y con el difuminado decía ahí 400 y algunas curvas de nivel. Y con el difuminado, en este caso a 22 píxeles, se ha logrado eliminar el tema, ¿no? De repente, para que no sea tan desleído, le vamos a poner 16.6. Y con eso ya estaría listo. Si ves que no hay uniformidad de color, le aplicas sin la opción de capa de ajuste, sino de frente para desaturar. Nos vamos al menú principal, imagen, ajustes, opción desaturar. Y con eso la capa se ha desaturado y se ve ya en una escala exacta de grises. Una vez que tenemos eso, ya podemos combinarlo con la capa de curvas de nivel. Y como ves, el resultado es bien interesante, ¿no? Ya no se ve tan plano, ya se ve más como un relieve y más profesional inclusive el mapa. Inclusive los mapas más elaborados tienen unas curvas de nivel pintadas que no son tan exactas, ¿no? Sino es más visual, porque uno no mide el cerros o pendientes a través de degradés de color, sino a través de las curvas de nivel. Así es que puede haber cierta licencia para exagerar o variar algunas cositas, ¿no? Sin ser demasiado notorio tampoco, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, ahora procedemos a traer las demás capas. Voy a hacer algo muy inteligente, que esa es también otra metodología que se utiliza si tenemos referencias, es crear una especie de picture and picture en la imagen. Es decir, traer una miniatura de la referencia para que esté ahí siempre presente. Entonces vamos al menú archivo, opción colocar incrustado, y me voy a jalar la referencia para ir viendo los colores, ¿no? Lo disminuyo haciendo Shift en una esquina, si estás en la versión CC 2018, si estás en la 19, nada más sin Shift, escalas. Y ahí ya te da una idea de los colores que vas a tener. En el campo del degradé gris estamos bien, entonces vamos a trabajar más allá del degradado gris de relieve, las capas, ¿no? Las capas que más que nada tienden a desaturarse. Muy bien, entonces continuando con este proceso, vamos a activar la capa de las cuadras, ¿no? Como vemos, hay unas cuadras que se han invadido completamente los cerros. Eso es también una referencia interesante. Y el color vemos que tiene que ser un café más claro, más tirando a café con leche, ¿no? Vamos a la opción de capa de ajuste, tono de saturación. Lo confinamos solo a la capa, ya sabes, con Alt. Y modificamos.
Aquí lo iluminamos un poco más. Trabajamos saturación a más 20 y la luminosidad a más 38 de repente. Sí, más o menos por ahí va. Ya. Pasamos a ver lo que son parques, a ver cómo está en la referencia. Sí, es un verde, pero un verde más claro. Originalmente se ve con un rojo acá, que no nos conviene, ¿no? Entonces es igual, capa de ajuste, tono, saturación, confinado. Y modificamos a un tono verde. Pero apagado, no un verde encendido. Y más claro. Aunque acá el verde, el verde no es tan verde, es más una mezcla. A ver. Está en este caso con un tono más café en gama. A ver. Me doy cuenta que la capa de cuadras está un poco oscura todavía. Entonces, la aclaro un poquito más. Y listo. Ya estaría dentro de la gama. Hago su capa de ajuste. Ya, por ahí es. Y lo ubico nomás en parques. Activamos lo que son las industrias. Utilizamos la herramienta mano y ahí vemos que está en un tono bastante fuerte. ¿Qué podemos hacer? Podemos bajarle la opacidad y con eso ya lo hemos resuelto. No necesariamente tenemos que utilizar las capas de ajuste todo el tiempo. Simplemente esto nos enseña que la opacidad también se puede alterar y con eso queda suficiente. Nos vamos a lo más afectadas. Y acá también lo más afectadas. Le bajamos la opacidad. Pero no mucho, un poco nomás. Un 8%, mucho 10%, que baje la opacidad a 90 y ya queda. Vemos cómo queda.
En curvas de nivel también se ve interesante. Mejor dejarlo nomás. Mapa de resultados debe estar sobre todas para que esté un poco más limpio. Y a la referencia de las curvas de nivel le vamos a dar un modo de fusión. Por eso es importante ponerle nombre siempre a todas las capas que estén anónimas, en este caso curvas. Y le vamos a aplicar un modo de fusión, multiplicar, de repente bajarle un poco. Y de repente es muy agresivo el color negro, ¿no? Entonces le vamos a dar una capa de ajuste para que esté todo en esa gris, en ese gris medio sepia que está en gama, ¿no? Entonces vamos a tono saturación y solo en tono cambiamos un poco. Mejor activamos la opción colorear. Te recomiendo eso en este caso. Y ahí le cambiamos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces ya las curvas están como en gama. Ligeramente más oscuro. Pero ya se nota que es dentro de la línea de un color café o como le dicen, marrón también, ¿no? Y la referencia de relieve también la podemos amarronar, digamos. Acá, para de ajuste, tono saturación, confinado. Y le damos opción colorear también. Mira. Y ahí está, más en gama, ¿te das cuenta? De hecho, he mejorado el mapa original. Que el mapa original estaba un poco más en gama gris pura. Y ahí está. Ok. Entonces, ahora vamos a ubicar el elemento meteorológico, ¿no? U opcional de nuestro diseño, que son las nubes, que ya está ubicada en esta capa del mismo nombre. Y como te puedes dar cuenta, se nota ligeramente porque es un archivo PNG con transparencia. Entonces lo que puedes hacer es hacerle una escala, ¿no? Control T y proporcionalmente ubicarlo. Ya la imagen de referencia la podemos esconder, ya cumplió su cometido, y nos dedicamos a mover la nube con la herramienta mover, control T, un poco más grande, y ahí podemos ver, ¿no? O sea, presionamos botón colocar para fijar la ubicación, y ahí te puedes dar cuenta que la nube se nota un poco más, ¿no? Puedes girarla, eso ya es a criterio. Nubes, control T y lo giras. Ahí de repente. Eso te digo como una opción más.
para que puedas de repente hacer un arte o hacer algo un poco más visual que real, ¿no? Igual lo puedes hacer como para enmarcar en un formato blanco el otro extremo, o de repente este lado del cerro que no tiene mucha información, aumentarle. Ok. Pero la nube se sigue viendo gaseosa, ¿no? O sea, podrías también hacerle si deseas un efecto de sombra. Entonces vas al menú, imagen, filtro, y buscas la opción semitono, ruido, de video, desenfoque suavizado. No, ninguno de desenfoques. Tienes que buscar una de distorsionar que podría ayudarte a generar una especie de vetas de las nubes. O si no, mejor aún utilizar un efecto que está acá en el panel de capas. Opción añadir un estilo de capa, pero como efecto. Y ahí eliges la opción sombra paralela. Multiplicar está bien. Presionamos OK. Y vemos el efecto aplicado por debajo de la capa, donde dice efectos, y ahí hay un ojito, ¿no? Ese ojito nos permite ver el efecto de sombra. Si lo quieres editar, doble clic en el efecto sombra y lo desplazas. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta cómo está iluminada la escena, ¿no? Ya si los cerros están para un lado, iluminado, o sea, viene la luz en sentido este-oeste, digamos, ¿no? De izquierda a derecha está viniendo el sol. Entonces, hacia el lado derecho están las partes sombreadas. Entonces, eso lo chequeamos para de repente hacer el efecto ahí. La distancia también la puedes modificar, y la opacidad, ¿no? Como es semi-transparente la nube, entonces le puedes dar ese efecto. Ok. Entonces puedes darle ese tipo de efectos si es que te conviene o no. O sea, tienes que probar también. No se trata que porque queremos el efecto tiene que ir sí o sí. Si te ayuda, bien. Si no, elimínalo, ¿no? Porque no es información relevante, sino solo estética. De repente sin sombra quedan bien nomás. Entonces crea más una atmósfera de pinceles que un efecto realista. Entonces, esa es una opción, como te digo, para utilizar como artes gráficas, probablemente. Entonces, ahora procedemos a la exportación. Ya, entonces vamos a esconder las nubes y vamos a exportar nuestro diseño. Vamos al menú archivo, exportar como PNG. Vamos a poner base. Un poco clara las cuadras, de repente las oscurecemos un poquito. A ver, déficit de vivienda y su capa de ajuste. No, no es déficit de viviendas, es manzanas. Entonces su capa de ajuste, algo así. Definitivamente tiene que haber un poco más de contraste. Siempre evalúa ese tema para que no se te escape. Los contrastes tienen que ser precisos, lo mejor puesto, ¿no? Entonces volvemos a grabar, exportar rápida como PNG, base sectorial. Decimos que sí reemplace. Guardamos el archivo editable, no se olvide.
Guardamos y listo. Ahora entramos a Illustrator y ahí cargamos la imagen. Abrir. Base sectorial. Reducimos el espacio y ajustamos la mesa de trabajo. Siempre activas guías inteligentes, control U, para que cuadre exactamente, ¿no? Listo. Ok. Y copiamos siempre nuestra referencia, colocándola desde el menú Archivo. Como sabes, en Illustrator las referencias pueden estar fuera de la mesa de trabajo como referencia. La mesa de trabajo se me fue un poco. Listo. Y ahora vamos a fijar esa capa con candado, ¿no? La parte del PNG la fijamos con candado en el panel de capas. Y ahora vamos a ver el título. Déficit de vivienda en Puente Piedra. Dice ahí. Negro en el color de relleno. Y hacemos una caja de texto. Elegimos la fuente Culvética. Culvética regular. A 72, mucho más todavía puntos. Vamos a poner en carácter, mira en la barra de propiedades, un valor de 120 por lo menos. Era déficit con tilde. Puedes agrandarlo un poco más. Vamos al tamaño de texto en el panel carácter 200. Y ahí está. Pero nos falta crear los márgenes. ¿Recuerdan que hay que hacer eso con un cuadrado? Hicimos color de trazo con el de relleno y lo ubicamos. Para eso activamos control Y para verificar la ubicación del cuadrado. Reducimos con lupa o herramienta zoom, tecla Z,
Copiamos al otro extremo con guías inteligentes activas. Control R para que aparezcan nuestras reglas y líneas guía y las ajustamos a las esquinas. Listo. Control Y para verificar líneas a dibujo con relleno de color. Y ahora, ¿qué nos falta en la leyenda? Nos falta dos cosas: el norte de la leyenda y la escala gráfica. Ya, entonces vamos a construir la leyenda. Y según este dato, la escala gráfica también responde a alguna distancia conocida dentro de la imagen, ¿no? Entonces, a ver, en cuanto al medio kilómetro, ¿qué sector del mapa correspondería a medio kilómetro? De repente por acá. Por ejemplo, la unión o la conexión de dos esquinas podría generar ese medio kilómetro que nos ayuda en el mapa para identificarlo. Y mira, justamente estas cuadras grandes de la avenida principal equivale a medio kilómetro. Entonces me voy a mi mapa original y de acuerdo a eso, eh, si medio kilómetro corresponde a estas tres cuadras, voy a estas tres cuadras. Y ya con eso tengo claro la longitud de medio kilómetro. Espacio. Control Y si parece que se ha perdido. Y le damos un color, ¿no? Un color y grosor, pero de línea nada más. Control Y. Y ahí está, por encima del medio kilómetro. El medio kilómetro lo llevamos acá. Y duplicamos, o mejor aún, creamos una pequeña caja con esa longitud. Ya. Entonces tenemos un rectangulito de medio kilómetro y ahora acá, hasta acá es medio kilómetro. Y ahora hacemos una copia, pero previamente coloreándolo de negro. Para luego completar el otro medio kilómetro uniendo esquinas. Y ahí está. Copiamos ese tope al otro extremo con Shift para que conserve la horizontalidad.
Y ahora le ponemos los valores numéricos con herramienta texto y color negro. 0 kilómetros acá. Pues está muy grande. Vamos a bajar a 24, está bien. 0 km. Bajamos un poco el peso o cambiamos de tipografía para que no sea tan bold. Vamos a ver qué fuente. Puede ser una WorkSans o otra sin serif helvética. Y copiamos. Siempre con Alt y Shift. Punto 5. Listo. Entonces la escala gráfica estaría lista. Ajustamos si la caja de texto está insulsamente grande, como en este caso los 3 títulos. Seguimos con la leyenda. Y acá, ¿qué teníamos? A ver, vamos a echar mano de esto. Vamos a poner muy cerca aquí. Iniciamos con la palabra leyenda. Manzanas. Parques. Déficit de vivienda. Industrias y lomas afectadas. Vamos a carácter, panel de carácter en la barra de propiedades y le bajamos el interlineado. ¿A cuánto? A 36. Eso lo reducimos con Alt, Shift y Control apretados. Leyenda le subimos un poco el peso de la palabra con un semivolt por lo menos. Bueno, entonces acabamos de crear leyenda con una fuente WorkSans, donde leyenda está en un peso mayor en un semivolt o volt, y el resto de palabras de valores están en regular. Hemos hecho una línea al medio, y ahora vamos a hacer los cuadrados de color, que nos va a indicar la clave visual de qué cosa es que en... Copiamos, control D, y listo, pero se sobrepasó un poquito. Ya sabes cómo arreglar esto. Con la opción alinear. Seleccionas todo, te vas al panel de alineación. Y te alineas, nada más. Pero ajustando el destino. Ese de lomas está un poquito más abajo. Entonces, lo movemos un poco. Seleccionamos todo, activamos alinear con selección. Y en la opción distribuir objetos utilizamos distribuir al centro verticalmente y ya está.
Y ahora con la herramienta cuentagotas o tecla I, vamos a copiar los colores. Por ejemplo, primero el objeto de destino, manzanas, cuentagotas, y ahí está. A la imagen en sí, a la real. Los parques. Lo propio, ¿no? A ver, acá hay un parque cerca, sí. Cuentagotas, y ahí está el color verde. Déficit de vivienda, que siempre hay que vigilar que esté todo bien escrito. Es este color, el beige. Listo, las industrias. Cuentagotas y vamos al campo azul. Y lo más afectadas, que era un tono verde más oscuro. Todo eso lo encerramos en una caja con la herramienta M, que permite hacer rectángulos o cuadrados. Minimizamos y chequeamos. Vamos, clic derecho, organizar, enviar detrás, y así podemos ver nuestra leyenda y cómo va quedando. Hacemos un poquito el margen, arriba, abajo, izquierda, derecha. Listo. Lo seleccionamos todo con una ventana. O sea, dibujando una ventana en el espacio de trabajo. Clic derecho, opción agrupar, y ya está agrupado. Y ahora vamos a preparar el norte. Invertimos color de trazo con el de relleno en la caja de herramientas, haciendo clic en esta flechita. Y ahora tratamos de ajustar. Y escribimos una tecla N en bold. Puede ser la misma Culvética, que es el nombre de la fuente que estamos usando más. Para que no sea tan al ojo, podemos seleccionar la N y el círculo. Ir al panel de alineación
Opción alinear con selección, centro. Listo. Entonces todo eso lo llevamos a nuestro mapa general. Y hay licencia de escalamiento. Lo único que no se podía escalar libremente era, ¿qué cosa? La escala gráfica. Y ahí está. Escala gráfica. Vamos a verificar en las capas el fondo que si está fijado no se va a mover. Entonces nos trabajamos libremente con la escala gráfica que esté dentro de los márgenes. Ya, el norte está agrupado, no, lo agrupamos. De repente también lo pones en gama, pero es un peligro poner en gama los nortes porque no genera suficiente contraste, ¿no? Entonces siempre hay que trabajar en todos los sentidos. Realicemos este valor que es 1 kilómetro. Y con esto habríamos concluido el desarrollo del mapa a escala sectorial.